Eh, Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Mi nombre soy Hugo Martínez, presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y le doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva reunión del departamento, eh, que ya les daré el nombre. Me acompañan dos grandes expertas en el tema. Hoy hablaremos de cardiooncología. Me acompaña desde Argentina nuestra amiga, ¿ya? La doctora Silvia Majul. Ella es directora del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Argentina de Cardiología y staff del Hospital Británico de Buenos Aires, ¿ya? Entre sus muchos títulos. Y nuestra también amiga y experta nacional, la doctora Pamela Rojo, cardióloga especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas, jefa del servicio cardiovascular de la Clínica Dávila, fellow de CISAC y profesora asociada extraordinaria de la Universidad de los Andes. Bueno, el tema de hoy es la actualización de las guías de cardiooncología. Más que actualización, son las nuevas guías de cardiooncología de la Sociedad Europea. Y para esto tenemos dos grandes ponentes que le pediré a mis panelistas que los presenten. Silvia o Pamela. Muy buenas tardes, agradeciendo a los que ya están en contacto con nosotros, más de 100 personas. Quiero iniciar presentando a nuestros panelistas invitados estrellas del día de hoy, el doctor Eduardo Borges, cardiólogo, ecocardiografista, especialista en cardiooncología, que trabaja en la Clínica Universidad de los Andes y en el Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. Silvita. Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y es un honor presentar al doctor Joaquín Otarola, quien es cardiólogo clínico y ecocardiografista, docente de la Universidad de Chile, especialista en cardiooncología y referente latinoamericano en el tema. Es de la Fundación Arturo López Pérez y de la Clínica Bupa de Santiago de Chile. Vamos a empezar entonces para la exposición de estas primeras guías de cardiooncología que emitió la Sociedad Europea, y para ello iniciamos nuestra presentación con el doctor Borges. Eduardo, por favor. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Agradezco obviamente la invitación de la Sociedad Chilena de Cardiología y la oportunidad que nos da el Departamento de Ecocardiografía de Imágenes para poder presentar estas nuevas guías que, si uno pudiera ser bien estricto, más que nuevas, son las primeras guías de cardiooncología de la Sociedad Europea de Cardiología, que vamos a pasar a desarrollar junto a Joaquín Otarola. Como sabemos, estas guías se publicaron y se dieron a conocer ya a finales de agosto en el último Congreso Europeo de Cardiología. Este fue teniendo siempre como objetivo principal que la cardiooncología y estas guías principalmente nos van a permitir cuidar a todos nuestros pacientes que tienen cáncer, para que ellos puedan tener los mejores tratamientos, ya sea en forma segura, ¿no es cierto?, minimizando también las interrupciones que pueden ser innecesarias durante la terapia del cáncer, que nunca hay que olvidar ese objetivo, y disminuyendo y minimizando también todas las toxicidades cardiovasculares que estas pueden presentarse en cualquier momento dentro de la etapa de la evolución del paciente que está recibiendo alguna terapia antitumoral. Quisiera, antes de empezar a enfocarme en el documento de las guías de cardiooncología recientemente publicada, quiero situarnos un poco antes desde el punto de vista de dónde viene todo este tema, y hay dos hitos bien importantes en los años que le señalo. El año 2014 se presentaron el primer consenso de evaluación de imágenes en pacientes que estaban recibiendo alguna terapia con cáncer, y este consenso fue presentado el año 2014 por el doctor Juan Carlos Plana, y podíamos
simplificar todo esto en una sola diapositiva, en donde el concepto más importante que se definió en ese momento fue que se hizo una definición de la clasificación ya de acuerdo al mecanismo de la toxicidad, y definiéndole al tipo 1, en donde el medicamento ícono es una antraciclina, la doxorubicina, en donde el principal efecto es más bien dosis acumulativo, y a diferencia del tipo 2, que en donde el medicamento ícono de esto es el trastuzumab, en donde el daño miocárdico no está relacionado principalmente a la dosis. Tuvieron que pasar 3 años hasta el año 2017, en donde la doctora Teresa López Fernández, la misma autora de las actuales guías, publicaron el primer documento consenso en la Revista Española de Cardiología, en donde creo que hay que destacar dos elementos importantes que se dieron a conocer en esa oportunidad. Uno era el trabajo en equipo multidisciplinario, en donde trabajaba tanto el oncólogo, el cardiólogo, el hematólogo, mejorando la coordinación, la formación, disminuyendo una mejoría del costo-efectividad de todos los tratamientos, y siempre todo esto enfocado en los pacientes con cáncer. Y otro concepto bien importante y relevante que se dio a conocer en este consenso fue el manejo integral cardiovascular que tienen que tener los pacientes en las distintas etapas, ya sea en la prevención del cáncer, en el diagnóstico, en el tratamiento y la supervivencia posteriormente, ya sea en dos escenarios, o sea, en un paciente que tiene, como se muestra en la figura A, un paciente de corazón sano y que tiene algunos factores de riesgo, o si este mismo paciente recibe o sufre un cáncer, pero en un paciente que ya conocemos sus factores de riesgo, que ya tenía alguna cardiopatía previa. Por lo tanto, llegamos al año 2022, en donde se presentaron esta guía, y lo más importante, como decía, yo creo que hay que recalcar que esta es la primera guía de cardiooncología. Como ven ahí, es un documento bien extenso de 115 páginas, con 50 tablas, con recomendaciones, 48 figuras, y lo más importante que esto no es algo solamente de la Sociedad Internacional de Cardiología, sino que esto va unificado y fue totalmente un consenso con la Asociación Europea de Hematología y la Asociación también de Radioterapia Oncológica. Tuvieron que trabajar para esto, obviamente, más de 2 años, que incluyó muchas revisiones, encuestas, tanto de las sociedades nacionales como de la misma Sociedad Europea de Cardiología, para poder llegar a este consenso finalmente, que nos vamos a enfocar principalmente, obviamente, en las 272 recomendaciones. Obviamente no vamos a comentar todas, vamos a tratar de resumirla con Joaquín. Pero es bien importante, primero en esta diapositiva, quiero que se queden con dos cosas. Uno, es bien importante en la guía guardar en la mente estos colores, porque durante toda la presentación los colores representan claramente las indicaciones que tienen cada una de las recomendaciones en los tratamientos. El color verde obviamente nos da en cierta medida toda la fortaleza de poder hacer lo que se está diciendo, y el color rojo obviamente no. De estos colores rojos en los niveles de recomendaciones 3 solamente existen 5 no recomendaciones. El primero de ellos dice relación con la terapia antihipertensiva, en donde no se recomienda el uso de diltiazem y verapamilo como tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo en los pacientes con cáncer, por las múltiples interacciones que tienen con las drogas, principalmente a través de la citocromo, que tienen interacciones y que pueden aumentar los niveles tanto de la quimioterapia o del tratamiento antihipertensivo. Otras no recomendaciones dicen relación principalmente con el uso de la aspirina o del clopidogrel en pacientes con determinados niveles de plaqueta, ya sea con aspirina bajo 10.000 no se recomienda, o en pacientes con bajo 30.000 en el uso del clopidogrel. Una cuarta no recomendación principalmente dice relación con el uso de no drogas que puedan prolongar el QT en la fase aguda de los pacientes que están cursando con un síndrome de Takotsubo, o incluso la terapia antiplaquetaria o profiláctica de heparina en los pacientes con stroke o prevención de tromboembolismo NFA con cáncer.
Si nos vamos a los niveles de evidencia, aquí donde uno puede decir, chuta, tenemos tanta nivel de recomendación y la gran mayoría del nivel de evidencia está en un nivel C, es decir, realmente con opiniones de consenso, obviamente de expertos, pero esto obviamente muestra que la especialidad y la subespecialidad de la cardiooncología es algo que está en desarrollo. Hay múltiples estudios y trials que se están haciendo a nivel mundial y que obviamente que a medida que esto vaya avanzando y se vayan resolviendo los estudios, obviamente las probablemente nuevas guías que a lo mejor puedan salir en 4 o 5 años más, vamos a ver que estos niveles de evidencia probablemente se puedan modificar, pero el hecho de que sea un nivel C desde el punto de vista de evidencia no le quita valor a las recomendaciones, porque esto, como vimos, fueron mucho trabajo, muchas encuestas, y no fue solamente una opinión de algún experto, sino que hubo una situación de consenso. Dentro de los niveles A solamente voy a nombrar algunos, por ejemplo, 1A, que son recomendaciones que claramente están validadas por metaanálisis o por trials. El que me gustaría destacar, el que sale en el tercer párrafo, principalmente con el uso de los anticoagulantes orales, la Apixaban, el Odoxaban o el Rivaroxaban, principalmente los pacientes que están cursando con un tratamiento sintomático de algún evento tromboembólico venoso y que cursan con un cáncer. Y finalmente también la recomendación clase 1A en los pacientes que tenemos alguna sospecha de amiloidosis cardíaca de cadena liviana, principalmente con el uso o la aplicación de la resonancia para el diagnóstico. También existen otras A, pero que no están con un nivel de recomendación tan alto, sino que son niveles 2A. Principalmente existe un poco todavía no el consenso de la evaluación con biomarcadores en pacientes de bajo, de moderado riesgo que hayan recibido una terapia con antraciclina y que vayan a iniciar un nuevo tratamiento con anti-HER2. O también la prolongación de la terapia anticoagulante por más de 6 meses en los pacientes con cáncer y que incluyan alguna enfermedad metastásica. Una de las cosas de los conceptos bien importantes que creo que debemos tener claro es que el riesgo de la toxicidad cardiovascular en los pacientes con cáncer es algo que es algo dinámico. Como lo muestra el gráfico, nosotros, si bien es cierto, tenemos que evaluar en forma basal el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular puede ir sufriendo ciertas modificaciones y las va a sufrir durante el tratamiento con cáncer y obviamente los pacientes que ya pasaron a la fase de sobrevivientes del cáncer. Por lo tanto, el concepto del dinamismo o de esta evaluación dinámica que pueda tener el riesgo cardiovascular es importante que nosotros trabajemos en conjunto con el oncólogo para poder hacer el correcto diagnóstico de las complicaciones. Si nos vamos a los niveles de atención en cardiooncología, tenemos que a mano izquierda, los círculos, siempre es importante hacer la evaluación del riesgo cardiovascular, que más adelante las vamos a detallar. Y como dije inicialmente, ya las guías en el consenso del año 2017 se señalaba que debemos evaluar al paciente no solamente durante el tratamiento con cáncer, sino que también en el primer año después de haber terminado el tratamiento y en una etapa posterior de seguimiento. Como podemos ver, todos los que están en color verde, como les dije, son las recomendaciones que están plenamente recomendadas y que debiéramos seguir sí o sí, y obviamente las que están en amarillo son las que todavía no existe algún consenso tan determinado para poder hacer el seguimiento. Si nos fijamos en los pacientes con moderado riesgo, la referencia al cardiólogo no es algo que debiera ir como de regla, ¿no es cierto? Como debiera ser en los pacientes con alto riesgo, y en los pacientes de bajo riesgo todavía existe algún tipo de no tanto consenso de una evaluación al año después de haber completado la terapia. También en los pacientes de moderado riesgo, el seguimiento con ecocardiografía cada 5 años pareciera que también no tiene mucho consenso, pero es algo que tenemos que tratar de seguir viendo con los nuevos estudios que pueden seguir apareciendo.
Dentro de la evaluación del riesgo basal es importante que nosotros tengamos en este círculo, ¿no es cierto?, estos 6 elementos importantes, ¿no es cierto?, la evaluación como todo paciente, de su género, de su sexo, de su edad, de los factores genéticos si es que están estudiados, los factores de riesgo médico, los factores de riesgo cardiovasculares y los exámenes de apoyo, ya sea tanto de imágenes, ¿no es cierto?, ecografía, electro, como el uso de los biomarcadores, que es importante que todos estos elementos nosotros los tengamos obviamente a mano, y esto es una evaluación que obviamente todos los oncólogos hacen en forma habitual y nosotros le podemos sumar nuestra evaluación desde el punto de vista más enfocada en lo cardíaco. Esto es bien importante que tengamos en cuenta, y si ponemos esto en un gráfico, estos son como las nueve posibilidades de escenario en donde nos podemos situar a un paciente, ya sea, es importante que evaluemos cuál es la probabilidad de que un paciente pueda tener una toxicidad cardiovascular, ¿no es cierto?, por algún tratamiento quimioterápico, ya sea bajo, intermedio o alto, y eso hay que juntarlo con la severidad del cuadro que está teniendo actualmente. Obviamente que hay pacientes que son mucho más vulnerables, que hacen un riesgo de toxicidad alto y que tuvieron una alta probabilidad. Esos pacientes sí o sí, como son los colores más oscuros, deben ser evaluados en forma conjunta el cardiólogo y el oncólogo o hematólogo en el caso de la enfermedad que ocurre. Una sección importante dentro de la guía es el tema de las definiciones de los distintos conceptos que vamos a analizar a continuación. El primero de ellos dice relación con la definición de la disfunción cardíaca relacionada al tratamiento con cáncer, que la sigla es la CTR-CD, y aquí a grandes rasgos nosotros podemos hacer dos grandes definiciones. El paciente sintomático, en donde tenemos 4 gradaciones, leve, moderado, severo a muy severo, y esto lo van a definir obviamente, como se dice la clasificación, por síntomas. Es decir, el más bajo, el que tiene paciente con muy pocos síntomas, y el muy severo, el paciente que ya requirió no solamente una hospitalización, sino que un apoyo de drogas vasoactivas, de ventilación o de apoyo circulatorio mecánico. Entre medio, el severo requiere solamente hospitalización sin mayores aportes, y el moderado es aquel paciente que todavía no está hospitalizado, que a lo mejor se puede manejar desde el punto de vista ambulatorio, pero ya requirió algún cambio dentro de su terapia basal de insuficiencia cardíaca. Y en el lado izquierdo, verde, ¿no es cierto?, donde estamos con el paciente asintomático, obviamente al ser el paciente asintomático, aquí obviamente la clínica no nos ayuda mucho, y aquí tenemos que apoyarnos sí o sí en el tema de las imágenes, principalmente por la definición desde el punto de vista ecográfico. Y aquí se dividen en 3, leve, moderado, severo. Obviamente el severo con una reducción de la fracción de eyección menor de 40%, ahí vamos a ver después a través de qué técnica, y Joaquín nos va a ilustrar, podemos hacer esta definición. Pero lo más importante es que en aquel paciente leve, como ustedes pueden ver, la recomendación no solamente es la medición de la fracción de eyección, sino que en esta recomendación ya se suma aquí la variación del cambio relativo del strain mayor al 15% del nivel basal. Por eso que es importante que los pacientes tengan una ecografía basal para poder hacer cambio o evaluar este porcentaje de variación. Así que esta es como la primera gran definición, y que es importante y que nos va a servir obviamente para que a todos hablemos el mismo idioma, de poder decir si un paciente tiene o no disfunción, como le decía, desde el punto de vista primero de los síntomas y cada uno en cuanto a las imágenes. La definición de la miocarditis, ¿no es cierto?, por los immunochin point, no podemos hacer solamente desde el punto de vista histológico, que obviamente es el diagnóstico como, ¿no es cierto?, como el gold standard, pero obviamente eso no es algo que se hace en la práctica diaria, por los riesgos que esto y por la disponibilidad que se pueda tener, pero obviamente la tuvieron que definir, obviamente desde el punto de vista histológico, con los infiltrados que corresponden a un proceso inflamatorio. Pero la definición desde el punto de vista clínico también es importante y que debemos tener a mano. Se define con una elevación de la troponina
y con un criterio mayor o dos criterios menores de los que están señalados ahí. El criterio mayor, el diagnóstico de la miocarditis por la resonancia, y los criterios menores, que son los que se describen en el lado derecho de la tabla, principalmente con el síndrome clínico, las arritmias ventriculares, la disminución de la función sistólica o alguna resonancia que también pudiera tener algunos valores. Es importante en esto siempre obviamente excluir cualquier otro cuadro clínico como el síndrome coronario agudo o alguna miocarditis de otras etiologías que también pueden ocurrir en este tipo de pacientes que tienen obviamente algún grado de inmunosupresión y que obviamente pueden haber otros tipos de infecciones y no necesariamente esto asociado a la terapia inmunológica. De los criterios que se propusieron en esta como de recomendación son lo que se muestra en la tabla en la parte del medio, que son la actualización de los criterios de Lake-Lewis. La diferencia del criterio original, principalmente se agregaron algunos parámetros que permitieron una mejor sensibilidad en relación al edema miocárdico, y eso obviamente le da un mayor valor y mayor sensibilidad para poder diagnosticar la presencia de miocarditis. En cuanto a la severidad, se definió fulminante, aquella que está con inestabilidad hemodinámica, con falla cardíaca y con arritmias, ya sea de alto grado, arritmias ventriculares significativas. Las no fulminantes, que pueden ser, que obviamente son sintomáticas, pero no con los elementos diagnósticos de la fulminante. Y algo que se aclara en esta zona, la fulminante también puede cursar con algún grado de disfunción cardíaca, obviamente no al nivel de lo que pudiera pasar a nivel fulminante, pero es importante que también pueda haber algún grado de disfunción. La refractariedad, obviamente la no respuesta a los esteroides o a la subida de esto con alta dosis de metilprednisolona. También se aclaran algunos conceptos de la recuperación de la miocarditis, ¿no es cierto? Cuando está en una fase de recuperación, ya sea no solamente de los síntomas de los biomarcadores, o cuando ya estamos en una etapa decreciente de la inmunosupresión, o ya una completa recuperación cuando tenemos los elementos que se señalan ahí con etapas, sobre todo en el tema de la resonancia, sin elementos de edema o de edema miocárdico. En cuanto a las definiciones de toxicidad vascular, obviamente es lo que nosotros ya sabemos, los pacientes asintomáticos, ya sea con enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, enfermedades carotídeas, trombosis venosa, arteriales, que ahí se ocupan obviamente los mismos criterios que ocupamos nosotros en la práctica clínica, y desde el punto de vista sintomático también los mismos cuadros de fenómeno de Raynaud, la angina macrovascular o la vasoespástica. En cuanto a la definición de la hipertensión, también se toman los valores que obviamente la guía europea propone, principalmente en los pacientes con alto riesgo, mayor o igual a 130/80, y en otras situaciones pacientes con mayor a 140/90. Valores límite umbrales se permite no más allá de se define más allá de 180/110, y la emergencia hipertensiva con los mismos cuadros que nosotros ya de definición conocemos previamente. Si nos vamos a las definiciones de la arritmia, la prolongación del QT se define con la fórmula de Friederichia, mayor a 500 milímetros de segundo, y todos los otros conceptos de bradicardia, taquicardia, ventricular, supraventricular o fibrilación auricular se desglosan de las mismas guías que ya han sido publicadas en los distintos años, en los años previos, con las mismas definiciones. Ahí no hay cambio a lo que nosotros ya conocemos en la práctica clínica, o sea, no hay una diferencia en el paciente con cáncer. Es bien importante esto de la evaluación del riesgo cardiovascular antes del tratamiento del cáncer, algo que se hace harto énfasis, principalmente con la evaluación de los factores de riesgo, la historia cardiovascular, la historia del cáncer y la historia del tratamiento del cáncer que haya tenido previamente. Siempre, como hemos dicho, el electro es un nivel de recomendación 1, que eso debe ir, y en base a eso nosotros podemos sospechar alguna cardiopatía o alguna arritmia o ¿no es cierto?, alguna prolongación de QT que hace que nosotros refiramos o no al paciente a algún cardiólogo. Obviamente los pacientes con preexistencia de enfermedades cardiovasculares
o que tienen un alto riesgo de disfunción cardíaca, al ser evaluados con ecografía o con biomarcadores, y si algunos de estos valores que ya lo habíamos definido previamente estuvieran alterados, esto debe ser referido al cardiólogo y eso se recomienda con nivel de recomendación clase 1. En el seguimiento, obviamente la evaluación del riesgo cardiovascular antes de la terapia del cáncer, y algo que se hace énfasis es que también nosotros debiéramos evaluarlo de acuerdo a unas proformas o algunas recomendaciones que nos dieron las guías del año 2020 de la ICOS, que es la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, en donde les muestro aquí solamente el score que ellos evalúan solamente para la terapia de antraciclina, pero de estas mismas proformas hay para la terapia con inhibidores de tirosinquinasa, para los pacientes con mieloma o con otros tratamientos, y en base a esto es como una tabla en donde uno hace un checklist, va viendo los antecedentes cardiovasculares, ¿no es cierto? Si tiene o no falla cardíaca, si ha tenido o no infarto, el uso de biomarcadores, los antecedentes demográficos, ¿no es cierto? Familiares, propios, la edad, y en base a este checklist uno va categorizando al paciente en 4 categorías: bajo riesgo, si no tiene ninguno o tiene alguno de estos factores de riesgo medio, y riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto si tiene alguno de estos elementos muy altos. Es decir, un paciente que tiene una cardiopatía previa, una falla cardíaca previa, se categoriza para el uso de antraciclinas como de alto riesgo, y ese paciente obviamente tiene que ser referido y trabajado en conjunto con el cardiólogo y el oncólogo. Y en base a esto, nosotros definimos en estos 3 niveles a los pacientes. Obviamente que el paciente de alto riesgo y de muy alto riesgo, como yo decía, tiene que ser no solamente referido al cardiólogo, visto en conjunto como equipo multidisciplinario con el oncólogo, sino que también hay que sumar, como dice ahí, terapia o estrategia cardioprotectora. Los pacientes obviamente de bajo riesgo, esos pueden seguir en forma rutinaria el control que tienen con su oncólogo y su terapia, y solamente debieran ser referidos bajo ciertas situaciones si el paciente presenta algún grado de toxicidad en este periodo. Y obviamente tenemos los pacientes de moderado riesgo, que esos obviamente no solamente tienen que seguir la terapia oncológica, sino que también referidos si es que presentan alguna toxicidad dentro de su terapia. Esto es lo que yo le decía, la guía habla de múltiples y planifica diferentes protocolos de monitorización de la cardiotoxicidad. Obviamente esto no lo vamos a conversar todo porque, como ven, son demasiados y solamente es como para mostrarles de que no todos los tratamientos tienen el mismo riesgo, no todas las terapias tienen por sí solas el mismo riesgo, y eso hay que analizarlo caso a caso. Esto, como ven, solamente es como para mostrarles el resumen de las tablas y lo que sigo insistiendo, el tema de los colores. Los colores muestran claramente en cada uno de estos tratamientos cómo se tiene que hacer el seguimiento de lo que está recomendado en nivel verde, de lo que debiera hacerse desde el punto de vista amarillo, o lo que podría recomendarse con el tema naranjo, y obviamente lo rojo, que en esta diapositiva no hay ninguna recomendación de ese tipo. También hay un segmento dentro de la guía que habla del manejo de la cardiotoxicidad, que también, como ustedes ven, tenemos una amplia variedad de todas las complicaciones de hipertensión, miocarditis, enfermedad coronaria, en donde recomiendan los distintos seguimientos para cada uno de esos pacientes. Y también existe un anexo que es importante, y esto yo creo que muchas veces toda la guía puede tener muchas páginas y puede aburrirnos un poco, y si tenemos a lo mejor poco tiempo, nos podemos ir directamente a los datos o a las guías suplementarias, en donde claramente están como todas las recomendaciones, ya sin el texto, sin la explicación de por qué se dio esa recomendación, y esto es bien importante que lo podamos revisar. De hecho, solamente le voy a mostrar una tabla en donde a mano izquierda se muestran todas las clases de drogas, ¿no es cierto? Y ahí uno claramente busca, si uno no se acuerda de que es efectivamente qué riesgo cardiovascular o qué efecto cardiovascular puede tener ese tratamiento, y aquí en esta tabla uno revisa rápidamente si tiene o no riesgo de hipertensión arterial, si tiene o no
insuficiencia cardíaca, si tiene o no mayor riesgo de trombosis, pero es una cosa de una lectura mucho más de acceso rápido y que en cierta medida eso también ayuda a que estas 115 páginas no se nos hagan tan difíciles. Dentro del manejo posterior del paciente, que después del tratamiento del cáncer, es importante que el paciente que ya hizo una disfunción, es importante que nosotros clasifiquemos esa disfunción cardíaca, si es severa o muy severa. Obviamente ese grupo de pacientes tiene que ser seguido por el cardiólogo, y no solamente con eso, sino que también tiene que estar asociado a la terapia continua de insuficiencia cardíaca. Ese paciente queda ya dentro de todos los registros, obviamente muy pegado al tratamiento multidisciplinario. Y obviamente aquí empiezan ya las zonas grises, o las zonas que en cierta medida a veces uno dice cuándo tratarlo o hasta dónde seguir el tratamiento. Y lo que recomiendan es que si el paciente realizó una disfunción leve o moderada, y esta obviamente la recupera, hay que tomar una decisión, como dice ahí, MDT, o sea, trabajo multidisciplinario, y considerar el winning o el sacar, ¿no es cierto?, la terapia de insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo le definimos eso? Volvemos a reclasificar al paciente, ¿no es cierto?, en alto riesgo, en bajo riesgo. Si el paciente tiene bajo riesgo, uno pudiera considerar, aunque está en amarillo, no en verde, pero sí uno pudiera considerar salir de ese tratamiento. Y si el paciente tiene alto riesgo, ya sea por los factores o por alguna otra consideración, independiente que haya recuperado esa disfunción, pareciera que el paciente debiera continuar con la terapia de insuficiencia cardíaca. Obviamente que aquí hay que ver caso a caso, y este es el trabajo multidisciplinario que es lo que tenemos que hacer. Eso. Joaquín. Perfecto, hola Eduardo, muchas gracias. ¿Podrías salir de la presentación Sí, y para sí. a mí? Listo. Un segundo, Pedro. Perfecto, ¿lo ven? ¿Se ve? Todo bien, sí. Perfecto. Muy buenas noches, gracias por la invitación a Sochicar a presentar este tema tan novedoso, con una guía tan grande realizada por la Sociedad Europea. Gracias, Silvia, por la presentación previa. Un poquito generosa, creo yo. Bueno, voy a presentar la segunda parte, lo que sigue de las definiciones que acaba de decir Eduardo. Eduardo nos acaba de dar las definiciones de qué es la toxicidad por fármacos antioncológicos, que son una gran miriada de fármacos, como él mencionó. Tenemos una avalancha de fármacos y se vienen más probablemente en los próximos años, y están subdivididos por grupos. Y cada uno de estos tiene diferentes toxicidades cardiovasculares y otros órganos, nefrológicos también y neurológicos también. Pero como nos enfocamos en la parte cardiovascular, los principales que hemos conocido de los últimos 8 años, 9 años, que el doctor Plana sacó su guía de evaluación del cardiotoxicidad del 2014, se refería principalmente a las terapias con antraciclina y anti-ER2. Y posteriormente hemos observado que los otros fármacos también tienen efectos a nivel cardiovascular, tanto a nivel de arritmia, a nivel vascular, a nivel de trombosis, etc. Y esto nos ha llevado a que para poder ayudar como cardiólogos a estos pacientes, tenemos que subdividir a estos pacientes en subgrupos. Entonces, de este pool gigantesco de pacientes que existen, pacientes oncológicos, debemos estratificarlo. Tal como decía Eduardo, debemos estratificarlo en bajo riesgo, medio, alto y muy alto riesgo, ya que esto nos va a ayudar a generar planes de vigilancia para prevenir principalmente que lleguen a tener cardiotoxicidad, si es que tienen algún tipo de riesgo o tienen algún tipo de alteración de la disfunción ventricular o otro tipo de alteración cardiovascular, generar un tratamiento adecuado, conversar si es que hay alteraciones con los equipos oncológicos para buscar tratamientos alternativos, y
posteriormente, si los pacientes quedan con disfunción ventricular, o quedan con arritmias ventriculares, o quedan con fibrilación auricular, etc., podamos tener un tratamiento y los sigamos estos pacientes a largo plazo. Tal como mostraba Eduardo, lo principal era que esta guía nos mostraba que había que estratificarlo. Y yo voy a hablar de las herramientas de esto, porque esta herramienta que nos está mostrando no es la primera que aparece. Tal como en el 2020 ya había una herramienta, una nueva clasificación, una nueva estratificación de riesgo basado en según antecedentes del paciente. Y en esta guía nos presentan esta nueva estratificación dada por la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca que sacó en conjunto con la Sociedad de Cardio-Oncología. Entonces es una nueva herramienta que tiene evidencia 2A para ser utilizada. Es decir, tiene muy buena evidencia. Necesitamos todavía generar más estudios que nos demuestren que tenga más peso estadístico. Y lo que tenemos hasta el momento es que los pacientes que tienen bajo riesgo generan un 13% de eventos cardiovasculares, los con medio riesgo 16%, y los que son de alto y muy alto riesgo sobre un 30% de eventos cardiovasculares. ¿Ya? Así que a lo que hemos visto hasta el momento en las publicaciones recientes de este año es que esta estratificación de riesgo cardiovascular se condice muy bien con el desarrollo de alteraciones cardiovasculares. Como comentaba Eduardo, esta está basada en un puntaje dado por tablas. Y esta es yo creo que es la principal herramienta que nos está dando esta guía. Es estas tablas que nos hablan de cómo estratificar a nuestros pacientes, según un puntaje que les vamos a ir dando, que está basado en la columna izquierda, que pueden ver según eventos, antecedentes cardiovasculares, según alteraciones de imágenes, según biomarcadores, según alteraciones demográficas, según fármacos que estemos dándole, y en la línea de arriba vamos a ver según, y esto hay que contrarrelacionarlo según el tipo de terapia que se le va a dar al paciente. Si son antraciclinas, si son anti-HER2, si son inhibidores de factores de crecimiento endotelial, etc. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí tenemos la clave de todo esto. Y como podemos ver, lo que nos están pidiendo es tener una historia clínica bastante acabada. Es decir, saber si los pacientes tienen cardiopatías previas, si tienen cardiopatía coronaria, si tienen antecedentes de arritmia, trombosis. Y muy interesantemente, muchas veces nos están pidiendo también, en casi todas estas drogas, nos están pidiendo función ventricular. Saber qué fracción de eyección tienen estos pacientes. Y en algunos de ellos también nos están pidiendo biomarcadores, que hasta el momento lo que tenemos estudiado y lo que se ha publicado, principalmente está mostrándose lo que es troponina y proBNP. Entonces son cosas que debemos saber de nuestros pacientes antes del inicio de las terapias oncológicas, cuando queremos estratificarlos en su riesgo. ¿Y quién va a hacer esto? Cosa que no sale ahí, no son los cardiólogos, son los oncólogos o hematólogos que reciben al paciente con su patología oncológica. ¿Ya? Son otros antecedentes que debemos saber para poder llenar y poder estratificar bien a nuestro paciente. Otra cosa que nos piden es el electrocardiograma, que como estaba Eduardo, son evidencia 1C de que deberían ser realizados y que cuando están alterados debería ser visto por un cardiólogo, ya que podría tener algún tipo de alteración de base, una insuficiencia cardíaca que no consiga, alteración valvular, arritmia, etc. La guía, como les mostraba, nos muestra también que deberíamos medir en todos los pacientes, ojalá, el proBNP y troponina, ¿ya? Que estén en riesgo de generar una disfunción ventricular o alguna alteración cardiovascular, siempre y cuando sean seguidos con esta herramienta. Pero hay que tener un ojo con esto, porque los biomarcadores tienen una evidencia limitada a ciertas patologías. La evidencia está dada principalmente por los antraciclinas, HER2, inhibidores checkpoint inmune, con CAR-T. Precisamente con esos pacientes se ve que podemos seguirlo con estas troponías, no con todas las terapias. E incluso existen estudios contradictorios como el CardioTox que nos muestran que la sensibilidad es mala en general en algunas oportunidades para el seguimiento de estos pacientes, porque a veces no se correlaciona bien con la disfunción ventricular. ¿Ya?
Hay casos donde se han observado alteraciones de la disfunción leves de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Nosotros un 20% de los pacientes presentaron alteración de los biomarcadores. Y posiblemente a futuro tendremos otros biomarcadores, pues probablemente miroperoxidasa, proteína C reactiva, que sean más sensibles para pesquisar la disfunción. Por lo tanto, la recomendación de esta guía, lo principal es hágalo el electro o imágenes cardíacas, y los biomarcadores, si es que los tiene, úselos, si es que los va a usar más adelante para seguir al paciente. Y en especial en algunas patologías, con el uso de algunas drogas como la anticiclina anti-ER2 y que mencionaba recientemente. Una cosa que bien recalcan tanto en la guía del 2014 del doctor Plana, donde se definió primeramente la cardiotoxicidad, que era que las imágenes tenían un rol fundamental, la cual no ha disminuido con el paso de los años. En estos 8 años, la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo sigue siendo primordial. Han mejorado las indicaciones, ha aumentado el número de indicaciones, mejor dicho, y nos piden ciertas cosas específicas para poder evaluar el ventrículo izquierdo, la función sistólica o la función miocárdica en general. Entonces, y dicen estas guías que el ecocardiograma transtorácico es la modalidad de elección con una evidencia 1C para evaluar la función ventricular de los pacientes con cáncer. E idealmente sea ecocardiografía 3D, ya que tiene solamente un 5% de dispersión en interobservador. Interobservador también. E idealmente también nos piden que sea evaluado con strain global longitudinal, si es que está disponible. Y dejan en un segundo plano a la resonancia nuclear magnética solo en casos de que no tenemos buena ventana, o tenemos un paciente mastectomizado, o con prótesis, o con un muñón, o tenemos radioterapia extensa, que no permite ver adecuadamente el corazón. Y deja con indicación como de 2B a la ventriculografía radioisotópica, en donde nos dice que solamente lo utilicemos cuando no está disponible ni el transtorácico y ni tampoco podemos realizar una resonancia, ya que estas radiaciones, aunque sean escasas, podrían generar daño. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que nos piden de nuestras imágenes? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que debemos saber? Bueno, a nivel del ventrículo izquierdo, que lo más utilizado, es la función ventricular izquierda, que principalmente tomado por imágenes 3D, y si no están disponibles, por 2D. Tamaño del ventrículo izquierdo, que masa del ventrículo izquierdo, strain global y función diastólica, que vamos a ver según el crecimiento de la aurícula y según su relación E'. Y también saber cómo está el ventrículo derecho, ya que muchas veces tenemos disfunción ventricular derecha, junto también con seguimiento de la presión de arteria pulmonar con el flujo de regurgitación tricuspídeo. Y lo mismo principalmente con resonancia. Nos pide, cuando lo tenemos disponible en la eco, haga una resonancia, si es que lo tiene disponible, por supuesto, para tener claro cómo está la función ventricular izquierda, y si es que tiene el software adecuado, seguimiento con strain, si es que está disponible. Y en algunos casos especiales, usar caracterización tisular con T1-2, T2 mapping, etc. STIR, imágenes de STIR. Y idealmente también evaluación valvular. Aquí voy a hacer un poco más higher nuevamente, ya que es una indicación 1B, que idealmente el seguimiento de los pacientes debe ser con eco 3D. Pero todos sabemos que no está disponible en todos lados, son equipamientos en general mucho más caros, que a veces no hay entrenamiento adecuado de los sonógrafos o ecocardiografistas que se dedican a ello, por lo cual, si no está disponible en su centro, y realizado idealmente sin zombiplano, ya que es lo que está, probablemente esté disponible en todos los centros actuales. No voy a referirme un poco a lo que decía Eduardo acerca de las definiciones, pero tener en cuenta que los cambios, reducciones de 10 puntos porcentuales sin zombiplano o del 5% en 3D ya son alteraciones significativas. Ya hay una caída de la función ventricular y que requieren probablemente una evaluación por el cardiólogo. Y también lo mismo en el strain global longitudinal, que también nos va a ayudar
una disminución de más de un 15%, nos va a mostrar que hay una alteración de la función ventricular, y lo mismo al crecimiento del ventrículo en sístole o en diástole. Y también hay algunas alteraciones, hay cosas que debemos de medir, como la función sistólica del ventrículo derecho, como les comentaba, ver la evaluación de la presión de arteria pulmonar y ver si la volemia del paciente según su cava inferior. Bueno, la resonancia, como les comentaba, es una opción, y es una muy buena opción también, porque cuando lo tengamos disponible y no podamos hacer eco torácico, también, y nos va a servir para ver otras patologías también. Vamos a ver, además de ver función ventricular, insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen derrame pericárdico, ver si las pericarditis, ver si qué existe. Los pacientes que tengan miocarditis por inhibidores checkpoint inmune, por ejemplo, nos va a dar información si hay STIR, paciente edema, si hay edema, y o si en algunos pacientes si tenemos fibrosis o no. Nos vamos a ver el síndrome de Takotsubo, que es secundario fármaco, en los síndromes coronarios, los pacientes con dolor torácico, si el paciente es una alteración de perfusión, en las patologías restrictivas, ya si tenemos algún tipo, tenemos edema, si tenemos alteración algo infiltrativo. Y nos va a evaluar también las alteraciones valvulares, nos va a ayudar también. Entonces, siempre pensar en la resonancia cuando queremos apoyo adicional. La radiografía radioisotópica, como la comentaba, dejarla solo cuando no está disponible el eco transtorácico ni la resonancia nuclear magnética. Hay grupos también que la utilizan bastante, pero en esta guía actualmente ya es dejarla en un tercer plano. Hablando del strain, sabemos que el strain es muy sensible para evaluar disfunción precoz del ventrículo izquierdo. Tenemos que tener en cuenta que debe ser realizada en 3 cámaras, en 2 cámaras, en 4 cámaras, en 3 proyecciones, ¿ya? Y que tiene una superioridad en la predicción de mortalidad por todas las causas. Ya nos va a ayudar a estratificar mejor estos pacientes y dar terapias precoces. Y son reproducibles cuando son realizadas en centros que se sabe cómo es la técnica. Pero tener en cuenta también que va a depender mucho de la ventana del paciente. Ya decir, si la ventana es mala, y la más probable es que tengamos una medición que no es tan fiable. Y además, tener en cuenta también que el strain es operador dependiente, y además máquina dependiente, es decir, según el software y la máquina que estemos utilizando, vamos a tener una diferente dispersión en el resultado obtenido. ¿Ya? Tenemos también el strain global circunferencial, que actualmente no está disponible en todos lados, y generalmente se requieren software adicionales. Hay algunos estudios que han mostrado que nos va a servir, que es muy sensible para evaluar disfunción sistólica precoz. Ya desde el 2017 están publicando algunos datos acerca de esto, pero falta todavía evidencia que soporte el uso de esta técnica. Así que todavía no es algo que podemos usar en forma diaria. Bueno, esa es la primera parte. En la estratificación deberíamos usar esta tabla, electro, clínica, por supuesto, e imágenes para poder diferenciarlo y tener los antecedentes de qué drogas vamos a utilizar. Una vez que sabemos qué drogas tenemos, hay que ir evaluándolas en el tiempo, ¿cierto? Ya Eduardo nos mostró estas tablas, que cada droga o cada familia de drogas en especial tiene un algoritmo a seguir, donde nos van a pedir seguimiento con algunos con electro, otros con imágenes seriadas cada 3 meses, cada 6 meses, etc. Según su nivel de riesgo, leve, moderado o alto, o muy alto, ¿ya? Pero lo más importante es que debemos siempre estratificar el riesgo de estos pacientes, independiente de su patología, según el riesgo, ver si tienen necesidad de alguna terapia. Una de las cosas de los cardiólogos que podemos ayudar a estos pacientes es hacer prevención primaria de disfunción ventricular izquierda o alguna cardiotoxicidad. ¿Y qué se recomienda hoy en día? Que todo paciente que ha sido estratificado con muy alto riesgo o alto riesgo debería tener
una terapia de prevención primaria, tanto con beta bloqueadores o con IECA hora 2. Eso es lo que está en esta guía con una recomendación 2A. Hablar con el equipo oncológico o hemato-oncológico para reducir y minimizar el uso de drogas que pueden generar complicaciones. El uso de estatinas también está con evidencia 2A, y en algunos países el uso de dexrazoxane o antraciclina liposomal que disminuyen también el riesgo cardiovascular ante el uso de antraciclina. Ambas drogas no están en Chile. Entonces, lo que quiero recalcar es que los pacientes que hemos estratificado o que el hematólogo estratificó de muy alto riesgo o de riesgo alto, deberían tener prevención primaria con uso de IECA o ARA2, ¿ya? Y si en el tiempo presentan alteraciones cardiovasculares, deberían iniciarse también terapias con esta droga. Todo esto con evidencia 2A. Voy a referirme rápido a diferentes patologías, a diferentes secundarias o a algunos fármacos. Vamos a partir con la más frecuente de todas, que probablemente dé el puntapié inicial a la cardio-oncología, que es el manejo de disfunción ventricular por el uso de antraciclina. Y los pacientes con disfunción ventricular por antraciclina son evaluados según su riesgo y van a estar, si tienen riesgo elevado, con beta-2 o ARA2, pero a medida que pasa el tiempo y son sometidos a estos fármacos, pueden presentar disfunción ventricular que puede ser sintomático o asintomático. Todos los sintomáticos leves, asintomáticos leves, perdón, deberían ser monitorizadas, y si hay biomarcadores o alteraciones del strain, deberían pasar a usar IECA o ARA2, más beta bloqueadores. ¿Ya? Y los pacientes que tengan alteraciones moderadas, asintomáticas o severas, o los pacientes sintomáticos, deberían pasar a terapias con interrumpir las antraciclinas, por supuesto, y iniciarse terapias de insuficiencia cardíaca, que están definidas por la Guía Social Europea desde el año pasado, desde el año 2021, que son el uso de ARNI, uso de inhibidores de SGLT2, espironolactona, junto con IECA ARA2, más beta bloqueadores. ¿Ya? Lo mismo, es muy similar el manejo de disfunción ventricular izquierda por anti-ER2, que si lo puede observar, los pacientes que tienen disfunción leve deberían usar IECA o ARA2 más beta bloqueadores, y los pacientes que tienen alteraciones sintomáticas leve, moderado, severa o asintomáticas, moderado, severa, son pacientes que deberían recibir terapias por insuficiencia cardíaca ya definida por la Sociedad Europea. Vale decir, otras complicaciones interesantes que uno puede ver, que no es tan común observar en nuestra práctica habitual, es el manejo de inhibidores de checkpoint inmune, los ICI, que en verdad cada día son más utilizados. En nuestro país llevarán algunos años, de 4 o 5 años en uso, con un volumen de pacientes muy, muy escaso, pero el gran miedo siempre es la miocarditis, que puede ser un desastre, y que requieren uso de inmunosupresores como metilprednisolona. Y ahí hay que ir siguiendo estos pacientes, según nos comentaba Eduardo, con biopsia idealmente, o con biomarcadores. Con el uso, en los pacientes con fibrilación auricular en cáncer, no difiere mucho a la guía ya presentada de fibrilación auricular, pero lo que hace más hincapié es la evaluación del riesgo de sangrado, ¿ya? De los pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, que tienen una sobrevida mayor de 1 año, se puede usar perfectamente un sistema oclusor de orejuela. Y en los pacientes que tengan que son susceptibles a uso de nuevos anticoagulantes orales, deberían utilizarlo, como mencionaba Eduardo. Y el riesgo, tanto de accidente vascular y el riesgo de sangrado, deben ser evaluados por tanto Chesbach como Hasselbeck, como menciona en la guía DFA. Aquí voy a hablar un poquito cómo es el manejo de la presión arterial, tal como comentaba Eduardo, la definición
hipertensión el target de la hipertensión debería ser, ojalá, tener los pacientes con menor de 140/90, como evidencia clase 1, y si lo toleran bien las terapias, ojalá 130/80 con evidencia 2B, y también lo refieren en el apéndice como 2B también, que los pacientes asintomáticos con cáncer metastásico y que tengan sobrevida menor de un año, uno podría ser un poco más laxo con las medidas, dejando presión en 140, 160 y cita sistólica entre 90 y 100, ya que el pronóstico dado por esto no es tan ominoso, ¿va?, con respecto a su patología metastásica. ¿Y cómo hacerlo en general? Los pacientes que tienen presiones mayores de 160, más de 160 100, inicialmente con IECA hora 2 más inhibidor de canal de calcio, dihidropiridínico como el amlodipino. Y los pacientes que son menos de 160 100, idealmente partir con IECA hora 2 solo, y posteriormente, si no se logra controlar, usar estos bloqueadores de calcio. Y si aún así con bloqueadores de calcio es resistente, inicio de beta bloqueadores, espironolactona o incluso nitratos o hidralazina. Eso por ahora. Ahora os voy a dejar ver con Eduardo para que termine. Sí. Finalmente, el tema de los... Vamos a ver. Finalmente, el tema de los sobrevivientes del cáncer, principalmente aquellos que están asintomáticos, es importante que nosotros los podamos también estratificar, como hemos hablado durante toda la presentación, en forma correcta, ¿no es cierto? Ya sea en bajo, moderado o alto riesgo, en todos aquellos pacientes ya habiendo pasado la etapa del cáncer. La evaluación anual del riesgo cardiovascular es de regla. Referir obviamente al cardiólogo en los casos que los pacientes presenten o desarrollen algún síntoma. Sabemos que los pacientes que han recibido radioterapia incluso pueden presentar problemas de valvulopatía, ¿no es cierto?, de enfermedad coronaria 10, 15 o hasta 20 años posterior a la administración de la radioterapia. Y muchas veces hay muchos pacientes que a veces han recibido todos estos tratamientos en etapas cuando eran niños, adolescentes, que obviamente quedan pocos registros, hay poca información que se traslada también a los pacientes adultos. Entonces es importante que estos antecedentes nosotros los podamos tener un poco más a mano. La estratificación del riesgo, ojalá reestratificarlo cada 5 años, porque obviamente en este periodo de 5 años pueden aparecer ciertas cosas, enfermedades propias que nosotros tenemos por nuestro proceso degenerativo de envejecimiento, y obviamente que no tenemos que olvidar de esto el tema de la educación y de optimizar siempre los factores de riesgo cardiovascular. Como se muestra ahí en los colores, siempre la evaluación ecocardiográfica o de imágenes en los pacientes que son o están en la etapa de sobreviviente, pareciera que no hay mucho consenso de cómo seguirlo. Está claro que tenemos que estratificarlo y evaluar su riesgo y controlarlo, pero pareciera que el tema de imágenes no hay mucha definición si lo hacemos al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, cada cuánto. Yo creo que esto es un tema que a lo mejor está obviamente en desarrollo, en estudio, y que en cierta medida los nuevos estudios nos van a ir dando más señales de cómo ir siguiendo desde el punto de vista de imágenes a este grupo de pacientes. Como se muestra en la tabla del lado izquierdo, la estratificación de los pacientes en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo va a depender obviamente del tratamiento que el paciente ha estado recibiendo, ¿no es cierto?, de la dosis acumulativa en el caso de los pacientes con antraciclina y obviamente sí o sí de sus factores de riesgo cardiovascular.
Finalmente, también dentro de la guía se muestran un algoritmo de las poblaciones especiales, ¿no es cierto? Pacientes con enfermedad, con tumores, ¿no es cierto? Enfermedad carcinoide, amiloidosis, y también un grupo especial de población que son el seguimiento y cómo tenemos que abordar a los pacientes, a las pacientes embarazadas, que solamente les muestro la imagen. Como digo, hay mucha información y que es importante que, de acuerdo a los niveles de interés que cada uno vaya teniendo, podamos revisarlo en forma más precisa. En resumen, la estrategia de todos los cuidados cardiovasculares siempre tenemos que personalizarla, y yo creo que es bien importante como mensaje final que tenemos que basarlo en estos 4 puntos, ¿no es cierto? El riesgo de la toxicidad cardiovascular, el tipo y el estadio obviamente del cáncer, el tipo de tratamiento de cáncer, y obviamente siempre no olvidar de que esto es un manejo multidisciplinario, y todo en pro de poder ayudar a nuestro paciente. Finalmente, la guía hablan del rol también, ¿no es cierto?, de la sociedad científica, y en esta reunión forma parte un poco de esta misma situación, en donde la sociedad europea promociona de que tenemos que educar no solamente a nuestros pacientes, sino que también educar a nuestros otros profesionales. Todos en algún momento tenemos alguna persona con algún tratamiento o algún cáncer dentro de la familia, cercano o no cercano, y que en cierta medida nosotros tenemos que tratar de ir impulsando un poco este tema, este desarrollo. Obviamente que la investigación forma parte de esto, para poder ir mejorando todos estos niveles de clases de evidencia que obviamente se propusieron en esta guía. Y obviamente armar toda una política, ya sea no solamente a nivel local, sino que también a nivel latinoamericano o internacional, de ir promoviendo este tema de las evaluaciones cardiovasculares en los pacientes con cáncer. Esta es una imagen que siempre trato de colocar en las presentaciones, que me parece que desde que me interesó este tema es la que más representa desde el punto de vista lo que nosotros en términos prácticos queremos, que tenemos que trabajar en conjunto, oncólogo, cardiólogo, y ahí podemos poner otros jugadores más si es que se suman, pero siempre en pro de tratar de tener todas las complicaciones que pudiéramos tener en un solo paciente, con los distintos tratamientos de cáncer que, como decía Joaquín, hay una multiplicidad de tratamientos que ya tenemos y que se vienen por delante, que tenemos que estar siempre preparados a tratar de hacer el mejor diagnóstico y seguimiento. Finalmente, aquí no hay excusas para poder no revisar las guías. Existen de todas las formas, ya sea virtuales, ¿no es cierto?, de Pocket, de las guías. Tienen la página de la Sociedad Europea de Cardiología, tienen las diapositivas de las guías, hay libros, hay manuales, hay de todo. Entonces, en términos prácticos, aquí solamente hay que poner las ganas y tratar de revisarla. Próximamente también van a haber algunas orientaciones y recomendaciones para los pacientes, que yo creo que, como no hay que olvidar que siempre el paciente aquí muchas veces el que nos da ciertas luces acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que siempre tratar de escucharlo. Muchas gracias Eso. a los panelistas que pudieron hacer un grandioso resumen de esta extensa guía. Algunos puntos importantes que pone, por ejemplo, ya un acuerdo de cuándo definir cardiotoxicidad con los niveles de FEVI. Uno de los grandes problemas ha sido que los oncólogos ponían 50, los cardiólogos poníamos 54, 52, después volvían a 50. Así que ellos, eso nos ponen de acuerdo. También hay otros temas muy interesantes, hay algunas preguntas. Silvita, ¿tú algún comentario antes de empezar las preguntas? Sí, gracias, Pamela. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a los dos expositores, porque la verdad tanto Joaquín como Eduardo han sido muy claros en esta guía que, como decía Pamela, es muy extensa y no es muy fácil tratar de resumirla en pocos minutos, y ellos la verdad que lo han hecho muy bien y han repasado todos los aspectos principales. En lo personal, si me permite, me gustaría dar una humilde opinión sobre las guías. Es como Eduardo decía, estas son las primeras guías, hasta ahora solo teníamos consensos
y recomendaciones, incluso de la Sociedad Europea de Cardiología, sobre imágenes, sobre biomarcadores, sociedades asiáticas, cómo manejarnos en síndromes coronarios agudos en pacientes oncológicos, pero no teníamos una guía que integrara todo. Y en nuestros países latinos también tenemos varias sociedades científicas que han publicado recomendaciones, artículos con recomendaciones de expertos, que creo que nos van a seguir siendo útiles a todos nosotros, y que unificando con estas guías nos van a ayudar a manejar mejor a nuestros pacientes. Yo en lo que veo, en base también a lo que presentaron tanto Joaquín como Eduardo, seguimos hablando de los 3 tiempos en los pacientes oncológicos, en el antes, el durante y el después, pero acá se agrega el final y un después un poquito más prolongado de vigilancia, en base a todos los estudios, bueno, que demostraron que los pacientes en el primer año presentan complicaciones, y que más allá del primer año también, y por eso a los de moderado y alto riesgo hay que seguirlos. Lo que yo observo es que hay una mayor precocidad en las intervenciones en los pacientes, mayores recomendaciones de ecocardiografía, pero con algo muy especial en el tema de las imágenes, porque no todo está dirigido a la evaluación de la función ventricular. De alguna manera Joaquín lo aclaraba, dependiendo del riesgo del paciente y de lo que está recibiendo, que es lo que vamos a ir a analizar, y hay algunos tipos de drogas que ni siquiera piden las imágenes y se guían por la clínica y los biomarcadores, y eso es muy bueno. También es bueno ver cómo el paciente oncológico ya no es descartado de todos tipos de intervención. Joaquín hablaba en fibrilación auricular, de plantearnos el cierre de orejuela. En el mismo cuerpo del texto de la guía habla incluso de pensar en reemplazos percutáneos valvulares, y eso es muy bueno. No es un manual, pero intenta hacerlo, abarca así toda la estratificación de riesgo para que podamos tomar estrategias de prevención y de manejo mucho mejores de nuestros pacientes, pero también nos lleva de nuevo a la medicina interna, porque nos habla del paciente oncológico, de todas las comorbilidades que él puede tener, y no solamente de la droga, porque hasta ahora parece que a los que nos gusta cardiooncología solo hablábamos de la cardiotoxicidad, y esto es como que nos trae de nuevo y nos pone los pies en la tierra, y al hablarnos de mieloma y amiloidosis, al hablarnos de los riesgos de trombosis, pero por factores propios de los tumores y no solo de las drogas. Bueno, ya Eduardo lo dijo al final, tenemos toda la practicidad. El que no quiera leer las recomendaciones, lo decían los dos, podemos ir a las figuras que nos resumen las recomendaciones, creo que nos va a ayudar un montón. De todos modos, a mí me encantaría saber la opinión de Joaquín y de Eduardo, cuán aplicable lo ven ellos en nuestro medio a esas guías, en Latinoamérica, en los diferentes países. Si se puede, si tenemos tiempo, el doctor Hugo y Pamela, que no nos reten. No hay problema. Eduardo, sí. Sí, sí. A ver, yo creo que el tema, si bien es cierto, y estuve escuchando algunas charlas de la doctora en base, la doctora Teresa López, en relación a las recomendaciones, principalmente el estudio de imágenes, creo que el tema de imágenes, obviamente, en Chile es algo que está, si bien es cierto, bien difundido. Tenemos ecografía, por lo menos en todos los grandes centros hospitalarios. Obviamente que falta siempre un poco el tema de la educación, y yo creo que la ecografía, por lo menos básica, la hacemos y tenemos posibilidades de acceso, pero obviamente el estudio de strain o la medición de la fracción de eyección por triplanar, 3D, obviamente eso ya yo creo que es poco aplicable, pero la guía lo dice. Si usted no tiene esto, hasta recomienda en un nivel de recomendación 2B al tema de medicina nuclear, el MUGA. Es decir, de alguna forma la guía da la posibilidad de que al paciente hay que controlarlo y hay que seguirle la función cardíaca de alguna forma. Biomarcadores tenemos, lo que pasa es que los biomarcadores no tenemos todavía como los
los valores de corte para poder categorizarlo, y hay que empezar a hacer como interpretaciones. En ese sentido, yo creo que los biomarcadores no es un problema por lo menos del acceso, pero sí de la medición, de poder darle un valor precisamente a eso. Y yo creo que esos son como los dos puntos que me gustaría como aclarar. No sé si Joaquín puede apoyar algo. Perdona, hay una pregunta, Eduardo, perdona, Dime. Joaco, que está un poco en base a lo mismo. Dice, ¿cuándo debemos realizar la medición de la troponina, el ProBNP o el ECO? ¿Cuando finalizamos un ciclo o antes de empezar el próximo ciclo? Eso debería ser siempre a iniciar la preterapia, de hecho. Deberíamos tener una evaluación de función ventricular y tener los niveles basales del paciente de biomarcadores. Perfecto. Bueno, respondiendo un poco la respuesta a la pregunta de Silvia, comparto completamente lo que dijo Eduardo, pero yo creo que hay una dificultad mayor de la aplicación de estas guías, que no está dado por la disponibilidad de elementos de diagnóstico, está dado por la difusión, por la educación también de nuestros pares, porque los que ven estos pacientes no somos los cardiólogos, son los oncólogos y los hemato-oncólogos. Es decir, ellos tienen que tener el conocimiento de que es necesario el apoyo cardiológico. Y no todos tienen esta sensibilidad a estas complicaciones. Lo hemos visto en la práctica clínica, donde hemos conversado con los oncólogos y algunos de ellos, de mayor experiencia, han podido lidiar sin tener que tener sin esta evaluación. Entonces, hay una dificultad en la entrada de esta información, esta educación y de manejo de los pacientes con nuestro apoyo, de hecho. Es decir, la difusión de esta información, yo creo que es lo más difícil hoy en día. Que nos vean como apoyo y no como opositores a su terapia, que es como habitualmente el concepto. Hay una pregunta. Entiendan que somos facilitadores de su Exacto. trabajo. Nosotros nos gusta nosotros queremos dar. Quisiera hacer una pregunta y aquí voy a ser malvada porque le voy a pedir primero la opinión a la doctora Majul, porque es muy interesante. Dice, ¿cuándo se debe suspender las dosis de los esquemas de quimioterapia y por cuántas semanas en casos de cardiotoxicidad moderada severa? Entendió que era moderada y severa. ¿Y en qué caso se reduce la dosis de los esquemas de quimioterapia de acuerdo a la función sistólica? Si no hay otra forma de hacer resonancia o strain. ¿Qué opinas? Por ejemplo, en Argentina, yo lo sé, pero por favor, Silvita, acláralo. ¿Cuánto es el corte de la FEBI en que ustedes dicen, no, paremos esto, paremos? Sí, Pame. Bueno, Pamela ha participado en múltiples congresos argentinos y ha estado presidiendo las mesas de discusiones de los consensos y sabe este tema. Lo pregunta solo para hacerme hablar a mí, ella lo súper sabe. Nosotros el punto de corte que tenemos es 40%. Eso, o sea, si el paciente viene descendiendo la fracción de eyección y llega a caer al 40%, nosotros es como que ahí ya hablamos con el oncólogo, siempre estamos en comunicación y esto dándole la bala a lo que Eduardo y Joaquina hacían hincapié con el tema que lo dicen las guías, pero creo que todos nosotros lo practicamos, es manteniendo la comunicación con el oncólogo y es en 40% donde decimos esto, aquí paramos. Pero obviamente, ya no recuerdo si fue Eduardo o Joaquín el que cerró, así como hablamos de estratificación de riesgo personalizado, esto es exclusivo de cada paciente. Si yo tengo a veces un paciente muy joven, con un tipo de tumor, sea un hombre con un cáncer de pulmón, de colon, o una mujer muy joven con cáncer de mama, y estamos en un tratamiento curativo, y a veces falta el último ciclo, quizás estemos nosotros monitorizando más, le pidamos al oncólogo, no podremos pasarle la droga en unidad coronaria o en una unidad más monitorizada y seremos más cuidadosos y no tan taxativos. No es lo que deberíamos estar diciendo en un webinar si tenemos que seguir estrictamente la sociedad científica, pero es lo que hacemos en la práctica porque cada paciente es único. Si tenemos que dar un número, decimos 40%, y ahí lo suspendemos. Y esto de reiniciar las drogas, depende del tipo de drogas. Hay drogas que no se pueden volver a dar y hay drogas que sí se pueden reiniciar.
Yo lo que veía mucho en las guías es que en general cuando hablan de algún tipo de cardiotoxicidad, son muy cautos y empiezan reduciendo dosis, y solo en eventos agudos severos, y dependiendo del impacto que tenga ese evento, ahí sí deciden suspender. Pero todo depende, no sé si Pamela, Eduardo, Joaquín y Hugo están de acuerdo, depende del tipo de tratamiento del paciente. Sí, completamente de acuerdo, depende del paciente, de la edad, del tipo de cáncer, de cuánto falta. Me tocó no sé mucho un paciente que era coronario, había tenido un gran infarto y tenía de partida una FeNV 35%. Hizo un cáncer de colon, que podría ser curativo, pero tenía metástasis en los ganglios. Entonces se aconsejó 5 ciclos de 5-fluorouracilo. Ustedes comprenderán que 5-fluorouracilo en una cardiopatía coronaria Sí. es terrible. Una FeNV de 34-35%. Pero conversando con el paciente yo le expliqué y él me dijo, me la juego. Sé que puedo perder el corazón, pero si no, voy a perder mi vida. Así que hagámoslo, hagámoslo. No les digo, casi me perforé esos 5 ciclos que el paciente tuvo que hacerlo, pero pudo terminar y no le bajó la FeNV. Optimizamos la terapia, él se portó un 7, se controlaba todo lo que yo le pedía y pudimos completar. Entonces, no están las normas, por eso es que la terapia debe ser individual. Yo creo que eso es fundamental. Y siempre manteniendo el diálogo con el paciente, explicándole los pros y los contras. Yo creo que ellos tienen derecho a elegir su perspectiva de terapia. Así que, pero eso requiere mucho apoyo con el oncólogo y con el mismo paciente. Quisiera extender una pregunta que aquí, un caso interesante que la doctora Gastiga nos muestra. Dice, me tocó evaluar un paciente que presentó disfunción sistólica moderada 72 horas post-quimio. No me dice qué quimioterapia. Que recuperó completamente 2 días previos al ciclo siguiente. Tampoco pone cuánto era el otro ciclo. ¿Cómo se aborda este caso y futuro seguimiento? ¿Qué opinan ustedes? Probablemente tiene que haber sido un ciclo de 2 a 3 semanas, ¿no es cierto? Yo creo que eso es. Y eso también es muy importante saber con qué medida evaluaron la FeNV. Si fue una FeNV por Simpson, en las antiguas indicaciones del doctor Plana siempre decía que había que repetir el eco a las 3 semanas para ratificar si la FeNV había caído. Sí. Ojalá con el mismo operador, ojalá con la misma máquina y ojalá con método Simpson. Pero ¿qué opinan ustedes de qué le contestamos a la doctora? ¿Eduardo o Joaco? Sí. Bueno, aquí, como hemos analizado, la situación siempre de estos casos siempre es compleja. Existen muchas aristas y como hemos visto, siempre hay que poner, siempre digo, en la juguera los factores de riesgo cardiovascular, el tipo de cáncer, ¿no es cierto?, que estamos recibiendo, el tipo de tratamiento que va a recibir. Pero obviamente cuando nos llega un primer paciente que ya, independiente del método que haya se haya evaluado la función cardíaca, obviamente que tenemos que estratificarlo en ese momento. Yo creo que la estratificación tiene que hacerse y tiene que reactualizarse en base a los nuevos elementos que vayamos presentando. Entonces, si nos presentamos con ese nuevo paciente, obviamente que tenemos que reestudiarlo y reestratificarlo con ecografía, obviamente, ¿no es cierto?, que ya recuperó la función cardíaca con la misma técnica previa, y biomarcadores. Yo creo que la troponina, el ProBNP, como nivel basal, como decía Joaquín, siempre hay que tenerlo previo al inicio de algún otro ciclo de quimioterapia. Y en base a eso, estos valores pudieran estar o no elevados, uno tiene que ir, aquí ya empiezan cosas un poco a veces media subjetivas, ¿no es cierto?, de poder decir, sé que más
hacia dónde podemos apuntar, porque como te dice, si una paciente que va a tener este tratamiento, que no tiene otra alternativa de tratamiento de quimioterapia, o si efectivamente el pronóstico de vida es de menor de 1 año, ahí uno puede ir manejando ciertas cosas. Ahora, como hemos evaluado, y como hablamos en la última parte en cuanto a cómo seguir los pacientes que han tenido disfunción cardíaca, si los pacientes tienen disfunción cardíaca severa o muy severa, obviamente el paciente tiene que estar con una terapia de insuficiencia cardíaca como lo recomiendan las guías. Y en los casos moderado o leve, y si lo recuperó, ahí lo que hablaba en el algoritmo era que uno debiera hacer un manejo multidisciplinario, o sea, empezar a preguntar al oncólogo estas otras cosas que yo decía, el pronóstico, si existe otra alternativa de tratamiento menos cardiotóxica de acuerdo a la terapia que recibió. Y en base a eso ir buscando el mejor camino para cada paciente. Como digo, aquí los algoritmos y siempre estas guías son recomendaciones, como dicen, pero no son leyes que nosotros no podemos modificarnos o saltarnos de una línea de tratamiento hacia otra. Joaquín, acá una pregunta en el contexto de un paciente con cáncer que va a cirugía y ha recibido quimioterapia. ¿Alguna recomendación? Es la pregunta. Que tienen que hacer cirugía. Bueno, el principio es lo mismo que hablaba recién Eduardo, es la estratificación del paciente, evaluación de la función ventricular, biomarcadores, etc. Y ver si hace curativa o no hace curativa, es decir, estratificar bien al paciente según su riesgo. No hay mucho mayores. No es mayor que eso. cambios, ¿no? No es lo mismo que con radioterapia. Acá, Aquí tenemos... una para finalizar, antes que el doctor Martínez nos cuelgue. No, sino que iba a ser la misma porque me parece interesante. La de un colega, el doctor Ardiles, plantea. Primero, hay muchas felicitaciones a los expositores, ¿ya? ¿Cuál es la opinión? Y aquí voy a volver a abusar de la autónoma Jul para que ella nos dé la opinión de cómo lo ven en Argentina. ¿Cuál es el futuro del cardiólogo especialista en cardiooncología? ¿Debe existir por lo específico y en los detalles y manejo per se, un especialista como tal, o basta un cardiólogo dedicado al tema? Y yo creo que eso es muy importante saber. No sé qué opinan. Y en eso mismo pregunta si nosotros creemos que la cardioresonancia debería superar a la ecocardiografía como gold estándar para diagnóstico de la disfunción de cardiotoxicidad. ¿Silvita? Yo la de resonancia se la voy a dejar a Joaquín, porque de hecho le iba a hacer esta pregunta. Él ha mostrado toda parte de la evidencia que hay sobre el valor de la resonancia, tanto en la detección precoz como en la especificidad del método para valorar no solo la fracción de eyección, sino volúmenes, y a través de la caracterización tisular, el daño precoz. Sin embargo, en las guías solo se las recomienda cuando el eco no está disponible, así que pues me gustaría ver, Joaquín, qué nos dice al respecto. Y en relación a la formación, amo la docencia y estoy convencida que eso nos cambia a todos. Yo creo que la palabra cardioncólogo, como alguna vez lo escuché decir al doctor Lowenstein, y tiene muchísima razón, es una palabra muy grande que creo que en la que no cabemos ninguno de nosotros. Pero creo que es un largo camino donde todos podemos caminar juntos y donde todos podemos formarnos. Creo fehacientemente que las sociedades científicas tienen que tener un compromiso con la formación, y que todos los cardiólogos deberían saber de cardiooncología. Así como el oncólogo tiene que saber cuánto nosotros podemos colaborar con él, nosotros como cardiólogos, no digo que tengamos que conocer todas las drogas oncológicas, crecen a una velocidad muchísimo mayor que el desarrollo de una droga cardiológica, así que nunca podríamos conocerlas a todas, pero sí al menos conocer los efectos adversos más severos, conocer cómo monitorizar, y si no, tener la humildad de saber derivar. Sabemos a quienes hacen cardiooncología, quienes se dedican al tema, y derivar al paciente a tiempo. Y aprovecho la oportunidad para agradecerles nuevamente, y Pamela, que es una de las docentes de nuestro curso de formación de la Sociedad Argentina de Cardiología,
que ya lleva formando muchísimos médicos y que seguramente eso nos va a ayudar en el futuro a todos. Joaquín, te dejo la palabra. Gracias, Silvia. Bueno, con respecto a la resonancia nuclear magnética, yo creo que Hugo se maneja mejor que yo en esta área. Pero la evidencia actual ya desde el 2014 es que la resonancia es una herramienta fundamental para caracterización del corazón, a fin de cuentas, en estos pacientes. No es una herramienta de seguimiento, ya que no está disponible en todos los centros, tiene mayor costo, pero nos va a ayudar a poder definir precisamente algunas alteraciones que no son explicables muchas veces por las terapias, o nos van a dar más, probablemente nos dan herramientas para poder ajustar mejor los tratamientos que tengan. Los pacientes que tengan miocarditis de etiología, por ejemplo, Takotsubo, los pacientes que tengan miocarditis, derrame pericárdico, alteraciones pericárdicas, el ecocardiograma no es suficiente para poder caracterizar el tejido ni ver adecuadas terapias. Así que la resonancia tiene un rol fundamental en los pacientes que tengan complicaciones actualmente. Probablemente a futuro, cuando haya mayor disponibilidad y mayor conocimiento de estos pacientes caracterizados por resonancia, sea una indicación mayor, pero yo creo que hasta la fecha es una herramienta muy útil cuando tengamos dudas del diagnóstico, cuando queramos caracterizar un poco mejor a los pacientes. Ahí podemos utilizarla, pero no en el seguimiento, por ahora. Me parece. Sí, yo por lo menos me deja contento que por lo menos ya se menciona en la guía, no aparece como algo lejano, que casi de último recurso. Y hay que considerar que cuando nosotros hacemos protocolos de cardiooncología, y que a veces nos piden, hacemos un protocolo corto, ni siquiera ocupamos gadolinio, hacemos cines y mapeo T1, T2 y fuera. Y en general en uno de estos estudios más de 20 minutos no nos demoramos, ¿ya? En sacar todo, ¿ya? Así que en general se pueden, yo sé que ahí en el Sotero Julián Vega ha hecho unas tandas, unas maratones de rezo en cardiooncología, y en realidad se pueden hacer muchas en esa modalidad, ahorrándote el gadolinio, quizás dejarlo para casos más específicos, pero cuando queremos medir solamente el cine, ya el mapeo que nos da otra información. Y además que, bueno, nosotros contamos ahora también con secuencias para hacer feature tracking, que es el strain que obviamente que le falta más validación. Nosotros en resonancia lo que más reproducible en general es el strain circunferencial, la diferencia en eco que es como más longitudinal, ¿ya? Generalmente el más potente, el que tenemos, digamos, mejor llegada siempre es con el circunferencial. Y eso hay que llevarlo, como digo, en algún momento a la cardiotoxicidad y ver en qué nos ayuda. Pero, como digo, tenemos estas herramientas que hay que considerarlas, ¿verdad? A veces a uno le llega a pacientes pacientes, como digo, unas ventanas horribles, ¿ya? Y claro, y ahí empezar ya hasta sacarle el Simpson a veces es medio complejo, Claro. ¿ya? Y como te digo, ni hablar el strain. Creo que si uno no tiene una buena ventana, en realidad el strain ahí no ayuda mucho, al final te puede complicar. Creo sí que las técnicas, todo lo que es 3D, todo lo que sea lo más automático posible, nos permite que eso se vaya reproduciendo. Lo mismo que esto, auto-strain, de repente uno, claro, puede tener sus dudas, pero la máquina siempre se va a equivocar igual. Entonces, también tiene su ventaja en ese sentido. Pero creo, yo por lo menos, una de las cosas que uno ve en la guía, que por lo menos Strain ya es clase 1A, ¿ya? Y resonancia por lo menos aparece, ¿ya? Y hay que ver más adelante quizá una actualización si las otras técnicas de resonancia se pueden también agregar a esto. Y bueno, felicitarlos también, yo creo que no he alcanzado a hablar así por su excelente conferencia y tan completa. Pamela. Eso, volver a felicitar a los dos expositores. Insisto, es una guía muy larga, muy compleja, así que les agradezco su síntesis. Agradezco de corazón a Silvita que nos acompañó estos momentos, porque nos da una opinión más allá de los Andes, y que nos permite también entender que tenemos a veces los mismos conflictos, las mismas dudas, y podemos por sobre todo cooperar entre nosotros para ir fomentando esta área de
de la cardiología. Cardiooncología, sí, es un gran título. Yo creo que probablemente cualquier persona que se interese y que siga aprendiendo tiene derecho a evaluar a estos pacientes. Y agradezco enormemente la participación de todas las personas que nos acompañaron y agradezco a la Sochicar que también nos haya dado este pequeño lapso de tiempo para extender la orientación hacia esta subespecialidad. Doctora Majul, nuestro corazón contigo, te agradecemos enormemente, un abrazo gigante, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias al doctor Martín, al doctor Otárola y a Eduardo que nos han entregado unos valiosos momentos de entretención y de seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, agradecer nuevamente a los panelistas y muchas gracias Silvia por acompañarnos. Es decir, yo la vi en el Congreso, en el Europeo, y ahí ya la tenía, al final se logró hacer esta actividad. Solamente para terminar, darles el aviso de que nuestro Congreso de Cardiología será realizado entre el 1 al 4 de diciembre. El día primero es el CISIAC Day. Tenemos un día prácticamente completo de las 8 a las 6:30, por ahí 6 de la tarde, casi continuo. Ya tendremos otro día, también el día sábado que será el CISIAC pediátrico, y el domingo tendremos concursos de casos clínicos, así para los que tengan ya, para que vayan preparando sus casos. Tendremos premios, quizás no muy suculentos, pero premios habrán, ¿ya? Así que los invito a todos los presentes, como digo, a participar en el Congreso, y especialmente el lunes, que es nuestro día potente del Departamento de Imagen. Así que solamente dando este aviso y agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas, a Joaquín, a Eduardo, y especialmente a nuestras expertas, la doctora Pamela Rojo y Silvia, ya terminar esta webinar y esperarnos para el día 4 el martes 4 de octubre, que tendremos la reunión de casos de pediatría, casos muy interesantes, muy entretenidos en general el grupo de pediatría, así que también invitados para ese día. Y eso, un abrazo a todos y muchas gracias a ustedes y por participar en esta webinar. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Muchas gracias por la Adiós. invitación. Hasta luego. Ya, cerramos.